vamos a repasar las directrices de las propiedades textuales, propiedades muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar, de redactar, de comprender todos los textos. En esta primera propiedad vamos a hablar de la adecuación y para hablar de ella tenemos que entender su concepto. Entonces, el concepto de adecuación sería la propiedad según la cual el texto se adapta a una determinada situación comunicativa como tenemos en esta presentación. Por lo tanto, sus características contribuyen a que tenemos que decidir y encontrar lo que hay que expresar, ordenarlo claramente en una estructura textual, en una estructura efectiva y lógica, y transformarlo en palabras. En resumidas cuentas, tenemos que elegir cómo vamos a decir las cosas, según el tema, la situación, la relación entre los interlocutores, etcétera, etcétera. Como os decía antes, las características se basan en el contenido, la intencionalidad y la finalidad del texto, porque dependiendo de esto tenemos que elegir el tipo de discurso concreto, como tenéis aquí en las características, es decir, si vamos a hacer una argumentación, una exposición, una narración o una descripción, por ejemplo. También es influyente que el género textual se adecue a el tipo de texto que vayamos a hacer, es decir, si decidimos escribir en un periódico, tendremos que ajustar nuestros textos a los géneros periodísticos, y así con el tema publicitario, jurídico, administrativo o literario. Y también se debe tener en cuenta la intención de nosotros o de los emisores de los textos en el sentido de incluirse dentro de ellos y marcarlo, y por lo tanto será más adecuado o menos adecuado si incluimos marcas de primeras personas o no. Esto también influye para adecuar un texto. Seguimos con las características porque el emisor elegirá la expresión lingüística más adecuada de acuerdo a los registros. En este sentido, tenemos que contemplar el formal, el coloquial o incluso las jergas, las variedades diastráticas, contemplando el nivel vulgar, estándar, culto, y las variedades diatópicas o dialectos. Esto también evidentemente influye. Vamos a ver este ejemplo de potro, como tenéis aquí, que aquí tenemos una definición que nos dice aparato de gimnasia que consiste en un paralelepípedo forrado de cuero u otro material sostenido por 4 patas. Esta es una definición de un diccionario, del diccionario de la Real Academia. Por lo tanto, es una descripción objetiva con un léxico denotativo y absolutamente literal. Sin embargo, en esta otra, con la misma palabra potro, tenemos esta definición. El ansiado potro de saltos que el teniente Bravo hizo traer al campamento era un antiguaya, zanquilargo y pesado, lleno de costurones, viejísimo y quebrantado, con la piel raída y mugrienta, parecía un animal manso y estúpido. Entonces esta definición de potro aquí pasa a ser una descripción subjetiva en donde se mezcla el mensaje con un léxico connotativo, se modaliza este mensaje y está cargadísimo de expresividad. Por lo tanto, esta definición de potro es la adecuada en un texto literario, que no en un diccionario como hemos visto anteriormente.